Hoy en el pasaje que vamos a ver, y les invito a que puedan abrir sus Biblias, ahí en Filipenses capítulo 2, los versos 1 al 4, vamos a estar en esta mañana meditando en este pasaje. La palabra de Dios dice lo siguiente, ¿no? Permítanme leer en favor de ustedes. Filipenses capítulo 2, versos 1 al 4. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias porque nos permites reunirnos en un día que tú has determinado que tu pueblo se reúna y te rinda honor y gloria a ti, oh Dios. Permítenos escuchar tu palabra. Abre nuestros corazones. Úsame con todas mis limitaciones. Úsame, oh Dios, para poder compartir tu palabra. Y que juntos, guiados por tu Espíritu Santo, podamos crecer en esa verdad. Padre, oh Dios, que tu nombre sea glorificado en este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Filipenses es una carta que escribe el apóstol Pablo, lo escribe en circunstancias que no son nada agradables. Él está preso en Roma, y escribe esta carta a una iglesia que mediante uno de sus líderes, Epafrodito, envía un presente a ellos, pero desde que se conocieron hasta que llegó esta ayuda, pasó mucho tiempo y al parecer ambos tenían como un distanciamiento, y tal vez decían, ellos se olvidaron de mí, o no hay nada, no sé nada de ellos, y con temor posiblemente también los filipenses mandaron, ¿no? El presente no nos dice qué fue, pero fue llevado por Epafrodito allá a Roma ante Pablo, y lo lamentable es que Epafrodito igual cae enfermo y tiene que, en vez de atender, bueno, lo mandaron a que atienda más a Pablo, ¿no? Pero en vez de atender a Pablo tiene que también cuidar de él, más porque cayó enfermo, ¿no? Entonces, pero en esta carta que vuelve a enviar Pablo en el retorno de Epafrodito, él quiere manifestar, ¿no? Y muchos han denominado en esta carta que es una carta del gozo, ¿no? Y se ve, ¿no? Entonces, si tú vas en el mismo capítulo, ahí en Filipenses 2, ¿no? El capítulo 2 al verso 18 dice, ¿no? Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo, ¿no? Es la carta del gozo, ¿no? Él está diciendo, si yo tengo gozo, si yo me gozo en el Señor, a pesar de las circunstancias, ¿no? Porque él está en la cárcel, ¿no? Pero mi gozo está en el Señor. También ustedes regocíjense junto a mí en el Señor, ¿no? Es una carta del gozo, y claro, después de haber estado explicando y defendiendo su ministerio en el capítulo 1, Pablo, y sobre todo dándonos a entender que el evangelio y la iglesia en particular no solamente ha de sufrir ataques de carácter externo, que lo tenemos, ¿no? Siempre al estar expuestos en este mundo, en un mundo de pecado, siempre estaremos expuestos a ataques del exterior, ¿no? Difamaciones, persecuciones contra la iglesia. No como antes, pero hay su razón. No es lo mismo la persecución de los primeros siglos que la persecución que hoy tenemos, y que nuestros hermanos sufren a veces en los trabajos, ¿no? En la comunidad que tienen, en la escuela, en el colegio. Hay en cierto a veces palabras ofensivas que hablan de los cristianos, y ese es un ataque, es en cierto sentido una persecución que sufrimos de parte de los que no son de la iglesia, ¿no? Y por eso en el verso 27 del capítulo 1 va a decir, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea
para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio, ¿no? Combatiendo unánimes por la fe del evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, ¿no? Después de haber descrito que debemos estar firmes frente a las acechanzas de personas que están o son ajenas a la iglesia, en este capítulo 2 va a ingresar a decir que no solamente la iglesia ha de sufrir oposición de afuera, sino que también al interior tiene que resistir asuntos internos. Y debe estar preparada. Debe estar preparada. A veces, ¿no?, uno de los hermanos en Cochabamba decía, ¿no?, ¿qué es lo que pasa? Dice, ¿no? ¿no? Yo pensé que en las iglesias bíblicas no hay problemas, dice, ¿no? Y le decíamos, no, eso no dice la Biblia, ¿no? Jamás va a decir eso la Biblia, que todo va a andar, sino que más bien debemos estar preparados para toda situación. Debemos estar preparados para toda situación. Y en ese sentir, Pablo ahora lo que va a hacer, ¿no?, es empezar a mostrar lo que cada uno debe cultivar, pero no como algo que nace de uno mismo, ¿no?, sino que él va a decir que somos un pueblo, somos el pueblo de Dios, pero somos un pueblo que debe mantener una unidad, ¿no?, que está llamada a tener unidad. En el verso 2 dice, completar mis gozos sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Este es un llamado que Pablo hace a la unidad de la iglesia en Filipos en particular, pero es un llamado que nos hace a la unidad. Ahora, este llamado, esta ordenanza a la unidad, claro, es fácil cuando alguien dice, yo voy a ordenar y lo van a hacer. No es así, hermanos, en la vida cristiana. Lo que Pablo va a mostrar siempre es que nosotros no obedecemos para ganarnos la salvación, que nosotros no hacemos obras para ganarnos la salvación, sino que la salvación nos es dada. Y en respuesta a esa salvación, nosotros obedecemos. ¿Se entiende? Y es lo mismo que está a hacer en estos 3 versículos. Primero ha de presentar las bendiciones, el fundamento que tenemos para tener esa unidad, el fundamento que tenemos para tener la unidad como iglesia. Luego ha de explicar lo que es la unidad, en qué consiste la unidad. Y por último, ha de llamarnos a hacer acciones que evidencian la unidad. Por eso en esta mañana, bueno, el título está ahí, ¿no?, un llamado a la unidad, pero lo vamos a ver en esos 3 aspectos. El fundamento para la unidad, verso 1, verso 2, la expresión de la unidad, y versos 3 y 4, las evidencias de la unidad. Acompáñenme al primer verso. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu Santo, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, dice Pablo. Bueno, está diciendo, ¿no?, después de haberles dicho esto, y tal vez haciendo más alusión al verso 27 del capítulo 1, ¿no?, que estén firmes frente a cualquier ataque, y también que también han sido llamados, ¿no?, por causa de Cristo a soportar muchas de estas aflicciones que van a venir. Ahora dice, no, por tanto, y aunque parece una oración condicional, ¿no?, si hay esto, va a haber esto, ¿no?, pero es una condicional pura, no son verdades, ¿no? Y algunos tratan de decir que la mejor interpretación sería, ¿no?, que como hay esto,
¿no? Como hay una consolación en Cristo, como hay un consuelo de amor, como hay una comunión en el Espíritu Santo, como hay un afecto entrañable, como hay alguna misericordia, esto es lo que va a haber. Y esto pueden hacer. Va ligado a eso, ¿no? Pero ¿qué está haciendo? Si tú ves ahí el verso, y vamos a tener un poco más, prestar más atención a los versos, ¿no? Y miren, ¿de qué personas de la Trinidad está hablando ahí en el verso 1? De Cristo, de la segunda y de la tercera, porque después menciona el Espíritu Santo, ¿no? Al Espíritu. Y dice primero, si hay consolación en Cristo, si el estar en Cristo te trae ánimo, aliento, dicen unas versiones, ¿no? Eso es lo que está diciendo, ¿no? En primer lugar, tú debes entender que esto es una verdad. Tú estás en Cristo ahora. Y al estar tú en Cristo, ¿no? Has visto por la misma palabra de Dios que las cosas son nuevas, que en Él ya no hay condenación, que en Él ahora podemos gozar de la vida eterna, de la comunión al Padre. Y Él está diciendo esto, esta es una bendición. El estar con Cristo nos debe traer a nosotros la fortaleza necesaria para continuar en este mundo. El estar en Cristo nos ha dado una vida nueva, pero no solamente transforma nuestro ser, sino que el estar en Cristo nos ha integrado a un cuerpo, a una comunidad que es la iglesia. El estar en Cristo trae consuelo en los momentos difíciles. Jesús decía, mi paz os doy, no como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo estoy con ustedes. En Cristo. ¿Estamos en Cristo? Es la pregunta. Pues si estamos en Cristo, tenemos seguridad, tenemos consuelo, tenemos seguridad de que pertenecemos a Dios y que por gracia de Dios hoy pertenecemos a un grupo el cual ha sido elegido por Dios y podemos gozar de esa comunión los unos con los otros, pero no solamente esa comunión con el Padre, podemos acercarnos confiadamente al Padre en todo momento, sabiendo que Él jamás nos desamparará, jamás nos dejará. Existe esto, es lo que está diciendo, es algo seguro, pero no solo eso, también la tercera persona de la Trinidad crea en nosotros la comunión los unos con los otros. El Espíritu Santo está en medio de nosotros, uniendo nuestras vidas a través de su obra, de su verdad, de la palabra misma. Es el Espíritu Santo que crea la comunión los unos con nosotros, y ese deseo entrañable, ese afecto entrañable de sentir un deseo, una pasión de estar los unos con los otros. No sé si les pasa a ustedes, pero uno, una vez que termina el culto, anhela volver a ver a sus hermanos. ¿No les pasa eso a ustedes? Yo anhelo que pueda llegar otro día para poder ver a mis hermanos. Y eso es lo que va creando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros, un deseo entrañable. Y no solo eso, el mostrar también con compasión, con ternura a nuestros hermanos, ser misericordiosos con los demás. Estamos en Cristo. Pertenecemos a Dios. El Espíritu Santo va obrando en cada uno de nosotros. Y si esto es real en nuestras vidas, lo que viene ahora es el resultado. Solo aquellas personas que realmente están unidas a Dios en Cristo Jesús, solo aquellas personas que en Cristo Jesús van creciendo y en momentos de dificultad ven
en Él el consuelo, ven en Él su fortaleza. Solo aquellos que tienen al Espíritu Santo como su Señor, que crea esa comunión los unos con los otros, solo aquellos que dependen del Espíritu Santo y sienten afecto entrañable y misericordia y ternura hacia sus otros hermanos, pueden anhelar la unidad que Dios demanda. Solo aquellos. Y es lo que está diciendo ahora. Y por eso, si hay esto, ¿no? Si Cristo hace su obra, si el Espíritu Santo obra en medio de nosotros, ¿por qué no ha de ser el resultado la unidad? No hay nada que se oponga a eso. Por eso Él dice, ¿no? Si hay esto, ¿no? Si hay esto, no es como una condicionante, sino es una condicionante verdadera, de algo que no es negociable, es una verdad absoluta. Si esto hay entre vosotros, hermanos de Filipos, lo otro que les voy a pedir tiene que darse de hecho. No hay más, ¿no? Por eso, en el verso 2, lo que va diciendo ahora va a ser lo siguiente, ¿no? En primer lugar dice, completad mi gozo, ¿no? Si todo esto, si la obra de Cristo y del Espíritu Santo se manifiesta en ustedes, el anhelo mío que pueda ser completado, va diciendo Pablo, que haya gozo en mí, que yo pueda gozarme en ustedes. Pero ¿cómo? Viendo ahora el resultado, la expresión de la unidad. La expresión de la unidad. Vamos a ir ahora al verso 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bueno, yo sí que, no soy tanto de estar en el trópico, pero no se preocupe, yo también sudo bastante y es que no se van a preocupar, ¿ya? Lo que acá va diciendo, ¿no? Después de habernos dado el fundamento y de que la obra de Cristo está en cada uno de ellos y se manifiesta el Espíritu Santo en cada uno de ellos, ahora ha de exponer en qué consiste o cuál es la expresión de esa unidad que debe verse en medio de la iglesia. Y es una expresión, no se refiere a que la unidad se expresa en que todos debemos vestir iguales, ¿no? De que todos debemos vernos iguales o debemos tener los mismos gustos de comida, ¿no? O de deporte. No se refiere a eso. ¿A qué se está refiriendo en esa unidad que Él anhela para su pueblo? Y aquí hay 4 aspectos también que va a recalcar, ¿no? Y Él dice en primer lugar, sintiendo lo mismo. Y esto está haciendo alusión a que todos debemos tener una verdad o una mente unánime. Y está haciendo alusión a que la verdad que se manifiesta en medio del pueblo de la iglesia es una. Perseguimos una sola verdad. ¿Y dónde está la verdad? ¿Dónde la tenemos la verdad? En la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Y aquí lo que está diciendo es que como iglesia debemos profesar verdades fundamentales. Y las verdades que nosotros profesamos nos unen y nos distinguen de los demás. Nosotros creemos que la Biblia es la regla de fe y conducta para cada uno de nosotros. ¿Eso creemos todos? Pues eso nos une. Y aquel que ponga algo por encima de la Biblia, pues no es parte de nosotros. Y eso es lo que diferenció a Lutero y a los reformadores. Porque la Iglesia Católica puso sobre la palabra de Dios las decisiones del clero y las tradiciones. Y entienden por eso, ¿no?
algo que nos ha de unir es que nosotros tenemos la misma mente, tenemos las mismas verdades fundamentales. Hay doctrinas o verdades que nos identifican y esas son las que nos unen. Y ahora ahí solamente quiero aclarar, ¿no?, que hay verdades fundamentales que como iglesia nos distinguen de los demás. Y eso debe unirnos y por eso deben ser claras las doctrinas que tenemos, las verdades que profesamos, los distintivos que como iglesia tenemos, ¿no? ¿Aquí bautizamos niños? No. Eso es algo que profesamos todos. Y eso sabemos en general que nos une, ¿no? Y son reglas y normas de conducta que están basadas en la palabra de Dios que nos unen. Es la palabra de Dios en primer lugar, que es nuestra regla de fe y conducta, pero basado en eso encontramos en ella verdades que nos distinguen y que nos distinguen como iglesia. Entonces las verdades nos han de unir. Somos uno sabiendo cuáles son las verdades que nos distinguen, en qué creemos. Y ahí justamente, ¿no?, están las doctrinas fundamentales que debemos ir conociendo, ¿no? Entiendo que como iglesia ustedes ya han pasado el estudio de las confesiones de fe, ¿no? ¿Sí? Sí. Ahora otra vez, ¿no?, que la confesión está por encima de la Biblia. No, eso, ¿no? Y otra vez, ¿la confesión tiene verdades absolutas? No. ¿Nosotros nos adscribimos estrictamente a la confesión? No. ¿No? Porque si nos adscribiéramos o estamos tomando la confesión a letra muerta, cada palabra deberíamos cumplirla. Pero no es así, ¿no? Nosotros nos adscribimos en lo sustancial a la confesión de fe, ¿no? Pero la misma confesión de fe está por debajo de la palabra de Dios. Y en aquello que vaya en contra de la palabra de Dios, la autoridad de la confesión se pierde. En aquello que vaya la confesión en contra de la palabra de Dios, la autoridad de la confesión se pierde. Quiero que entiendan eso, ¿no? La palabra de Dios es la máxima autoridad, ¿no? Entonces, dice Pablo, lo primero que nos ha de unir es si tenemos las mismas verdades. Y aquí, bueno, aquí en nuestra versión, Reina Valera dice, sintiendo lo mismo, pero da la idea, del pensamiento, de lo que tenemos como verdad todos. Tiene que ser la misma. Eso ha de unirnos. Luego dice, teniendo el mismo amor. Teniendo el mismo amor. Y el amor de Dios es manifiesto en nosotros por la obra de Jesucristo. Y es un solo amor. Pero ¿qué dice la palabra de Dios respecto a ese amor que Dios manifiesta a sus hijos? ¿A quiénes tiene que ser reflejado ese amor? Al prójimo, a los demás, sintiendo ese mismo amor. Y amor, hermanos, viendo nosotros la obra de Jesucristo, significa sacrificio, el dar su vida en rescate por otros, en sacrificarse, en poner la vida de los demás antes que la tuya. Eso es amor. Dice sintiendo el mismo amor. Y hermanos, en lo práctico, en la iglesia, ¿qué es sentir el amor? Y claro, un poco va juntado a la otra palabra que dice unánimes, ¿no? Que sea de forma sincera y transparente ese amor. En lo práctico en la iglesia, hermanos, ¿cómo debía ser nuestro amor? ¿Para todos o solo para algunos? ¿Debería haber acepción de personas? Y hermanos, es algo bien difícil, porque aún tenemos nuestra humanidad pecaminosa. Y en ese sentido a veces, ¿no?, luchamos con eso. Es fácil, hermanos, amar
a los que quieren ser amados, ¿no? A los que se acercan a ti, se expresan bien de ti o muestran algún interés por ti, es fácil amarlos. Pero aquellos hermanos que tal vez hasta en su forma de hablar nos es difícil o nos cuesta acercarnos, ¿es fácil de amarlos? No, pero estamos llamados a amar a todos. Ese es el llamamiento, amar a todos. Y más aún, sabiendo otra vez, ¿no? Que otra vez, que el amor que hemos recibido de Dios el Padre debe ser reflejado hacia los demás. Y hermanos, no es que por eso sea fácil. ¿Cuál es el primer conflicto que sufrió la iglesia en Jerusalén? ¿Cuál es el conflicto por el que tuvieron que elegir a 7 varones? Porque había igual distinción. Unos preferían atender a unas hermanas y otros a otros, ¿no? Y a las otras les descuidaban. Pero no estamos llamados a hacer eso, ¿no? Y otra vez, no es que por eso estamos libres o no estamos, vamos a seguir siempre expuestos a esto, ¿no? A estas diferencias, pero estamos llamados, hermanos, a mostrar amor a todos nuestros hermanos a pesar de, ¿no? A pesar de que me cuesta amar a ese hermano, yo tengo que sacrificarme para mostrar amor hacia él. Tengo que tratar en el Señor de mostrar ese amor que de Dios me da, ¿no? Y tal vez en eso quiero hacer un poco más énfasis y quisiera que vayamos a 1 Juan, ¿no? Capítulo 3. Primera Juan capítulo 3. El verso 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos justas, ¿no? Entonces va diciendo ahí justamente eso, pero también lo que debemos entender, ¿no? Acá que estamos llamados, y ese mandamiento que tenemos nosotros es el amarnos los unos a los otros. Es el mandamiento que Jesucristo dejó a nosotros y que nos distingue de los demás, ¿no? Amarnos los unos a los otros, los unos a los otros. Eso debemos entender, ¿no? Y ese es el mandamiento que nosotros tenemos. Y lo que quiero que tú puedas entender ahí es justamente que estamos llamados a amar los unos a otros, pero sin distinción, sin hacer distinción. Y la distinción, por eso, no se puede hacer de diferentes formas, ¿no? Y debemos entender, puede haber una distinción social. No, hermanos. En el Señor debemos buscar, procurar amar. Aquellos que tienen más, como también aquellos que tienen menos. Y Santiago llama a eso justamente, ¿no? A que podamos justamente amarnos los unos a otros y no a hacer acepción de personas. El amor debe ser sincero, debe nacer. Y hermanos, yo estoy diciendo que esto no es algo que es sencillo, es difícil, pero en el Señor nosotros procuramos amar. Y como les decía hace un momento, es más fácil amar a aquellos que están cercanos o a aquellos que son afines a nosotros. Pero ¿qué de los otros? ¿Qué de aquellos que nos es difícil? ¿Vamos a dejar así? Y Dios tiene sus propósitos, ¿no? Y nosotros decíamos allá en una de las iglesias, ¿no? Dios tiene sus propósitos y a veces parece que nos coloca hermanos que son difíciles de amar para formarnos a nosotros, ¿no? Para formar nuestro carácter, para ser tolerantes, para tener más paciencia a veces. Y Dios los pone ahí.
Pero este es un llamado a cada uno de nosotros. Y otra vez, ¿no? Esta es una característica de esa unidad. Ha de haber unidad en medio de la iglesia si existe un amor verdadero, sincero, un amor que no hace acepción de personas. De lo contrario, no ha de haber unidad. Eso debemos entender. De lo contrario, no ha de haber unidad. Estamos llamados a amarnos los unos a los otros. Cuesta, pero he ahí, hemos recibido el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Qué mayor muestra de amor la de Cristo Jesús, que se sacrificó, que dio su vida en rescate, no solo por los que estaban a su lado, sus discípulos, por aquellos que los rechazaron, por aquellos que perseguían? Y aquí mismo se incluye Pablo, que lo perseguía. Cristo dio su vida. ¿Qué mayor muestra de amor que esa? ¿Y acaso, hermanos, viendo eso, nosotros no podemos amar, procurar amar a todos nuestros hermanos? El amor se muestra como una característica de la unidad. Y por eso luego dice, ¿no? Ese amor debe ser unánime. Y ese unánime hace referencia a la sinceridad, hace referencia a la transparencia, ¿no? De ese amor, ¿no? Que debe estar en nosotros. Y la última parte que va diciendo el verso 2 dice, sintiendo una misma cosa. Pareciera volverse a repetir, pero en otras versiones lo que va diciendo es que debe haber un propósito que perseguimos todos. Es decir, hay unidad cuando en el grupo todos persiguen un solo propósito. ¿Cuál es el propósito que tenemos? Glorificar a Dios. Gracias, hermana, ¿no? Y si no lo sabías, y espero, ¿no? Si ahí tienes en tus manos el bíptico. Y bueno, creo que yo no lo tengo uno, pero creo que es el mismo de todas las iglesias que tenemos. Y está ahí la misión, ¿no? Y dice, ¿no? Somos una iglesia bíblica, histórica y confesional que existe para glorificar a Dios, ¿no? Ese es el propósito mayor que tenemos, ¿no? Como evangelizando al mundo y edificando el cuerpo de Cristo, ¿no? Ahora, realmente esta es la misión que como iglesia perseguimos. Este es el propósito por el cual estamos acá. Pero ¿este es tu propósito? Es la pregunta. ¿Este es tu propósito? ¿Este es el propósito de cada uno de nosotros? Es la pregunta, ¿no? Porque puede estar escrito acá. Pero examinemos, ¿es el propósito por el cual yo vengo a esta iglesia? ¿Vengo a glorificar a Dios? ¿O vengo a agradar a alguna persona? ¿O vengo por cumplimiento, no? ¿O vengo para que me vean, no? Pero no solo eso, sino que también, si entiendo que este es el propósito por el cual hemos sido llamados, el de glorificar a Dios, y ahí mismo, solamente por eso viendo lo que está escrito ahí en sus bípticos, ¿realmente participo en estas dos acciones? Porque ahí dice, ¿no? Evangelizando al mundo. Y lo otro es edificando al mismo cuerpo, ¿no? Hablando en términos, es el evangelismo y el discipulado, ¿no? Que debemos hacer como iglesia. Pero pregúntate por eso, ¿no? Porque es muy fácil decir, sí, nosotros glorificamos a Dios, pero ¿participo de estas acciones? ¿Cuándo fue la última vez que compartiste el evangelio a alguien? Y cada uno respondámonos. Lo otro, ¿participas de todas las actividades de la iglesia o solo vienes el domingo? ¿Participas de las actividades de la iglesia?
¿Los días martes vienes? Una pregunta. ¿Cuál es tu propósito por el que estás aquí? Y hermanos, ¿no? Entendemos en este propósito de consolidación de la iglesia, se ha definido, ¿no?, que los días martes se está llevando el estudio ¿de qué? Membresía. Ese es otro aspecto, ¿no?, que parte del propósito. ¿Somos realmente de esta iglesia o no somos de esta iglesia? Y hermanos, otra vez, ¿no?, que es de carácter voluntario, pero si realmente amamos al cuerpo de Cristo, debe haber compromiso con la iglesia. No con los hermanos, con los líderes, es con Dios mismo el compromiso. De compromiso de estar fiel, ¿no?, a las actividades de la iglesia, compromiso de seguir creciendo en la verdad de Dios. ¿Y dónde voy a crecer? Es en las reuniones, en los servicios que tenemos. Por eso, ¿cuál es tu propósito? ¿O qué es lo que estás buscando? ¿Solamente asistir? En la anterior o en las anteriores o en la anterior iglesia que pertenecíamos, ¿no?, y siempre estaba este tema de que nosotros hacíamos la oración del pecador, ¿no?, y ya teníamos ganada la salvación, ¿no?, y importaba si venía o no iba, pero al final yo había hecho esa oración y mi salvación era segura, ¿no? Pero no es así. Entendiendo la palabra de Dios, y un verso que leyó el hermano dice, ¿no?, que Pablo, ya escribiendo sus últimos libros, él dice, ¿no?, que ahí en 1 Timoteo 1:15, ¿no?, palabra fiel y justa, ¿no?, que Cristo Jesús vino a salvar al mundo, ¿no?, a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El evangelio no solamente es el inicio de nuestra vida, el evangelio es algo constante de nuestra vida. Nosotros tenemos una vida constante de arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Por eso Jesús nos deja como modelo el Padre Nuestro, y ahí dice como una petición: perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Necesitamos cada día seguir creciendo en la gracia de Dios, y para crecer en la gracia de Dios necesitamos del evangelio. Necesitamos cada día examinarnos y ver que aún hay pecado en nosotros y acercarnos en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Pero ¿cómo hemos de crecer si no estamos en comunión con nuestros hermanos, si no participamos de todas las actividades de la iglesia, si no anhelamos el estar los días de servicio en este lugar o en el lugar que está determinado como iglesia? Por eso la pregunto otra vez: ¿cuál es tu propósito con el que vienes acá? Porque si el propósito es el mismo de todos, ha de haber unidad. Si el propósito es el mismo de todos y anhelamos y buscamos cumplir ese propósito en Dios, la unidad ha de manifestarse. Y tal vez son esos tres aspectos que Pablo está aquí resaltando y dice: ¿qué nos une? Si todos tenemos la misma verdad, si profesamos las mismas verdades de Dios, eso es algo que nos une. Si todos mismos vemos el mismo amor, sentimos ese amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, y ese amor los reflejamos los unos a los otros, eso ha de crear unidad. Eso es unidad. Pero también es unidad si todos anhelamos y buscamos el mismo propósito. Eso es lo que está ahí marcando Pablo. Esa es la expresión de la unidad. Y en palabras, claro, de nuestra versión dice por eso, ¿no?, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa.
habiendo Pablo dado el fundamento de que estamos en Cristo, gozamos de la comunión en el Espíritu Santo, expresando ahora que es esa unidad, una unidad en la verdad, en el amor y con el mismo propósito, con el mismo objetivo. Ahora Pablo ha de exhortarnos a acciones que evidencian la unidad, acciones que evidencian la unidad. Y como es el estilo de Pablo, él redacta siempre con comparaciones, ¿no? Y por eso dicen los versos 3 y 4, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Y el 4 dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Nada hagáis por contienda o vanagloria. Dos aspectos negativos que no van a favorecer la unidad. Dos aspectos que en vez más bien de promover la unidad al interior de la iglesia, más bien van a promover disensiones. Nada hagáis por contienda, rivalidad. ¿Y de dónde nace la rivalidad? En la misma carta, ¿no? Capítulo 4, verso 2. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida. Y aquí nos da a entender cuando dice ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir, que había diferencias entre estas dos hermanas. Pero para que sea mencionada en una carta no es algo simple, no es algo sencillo, debe ser algo grave. No lo dice la palabra de Dios, pero lo que nosotros debemos entender, y como comenta algunos predicadores, y dice, no son solo dos mujeres que están con alguna diferencia. Si estas dos mujeres están casadas, ya no son solo dos mujeres, son dos esposos que están con diferencias. Y si esta mujer tiene su esposo y tienen además hijos, son hijos que están en rivalidad. Y si aún estas hermanas tienen su esposo, sus hijos y tienen personas afines a ellas, son dos grupos en la iglesia que están en rivalidad. Como todo pastor, Pablo procura que esto no avance y ruega, como dice acá, ruega a Clemente que interceda por aquellas que lucharon juntas al comienzo de la obra, que vuelvan a tener un mismo sentir. Santiago dice, ¿de dónde nacen las guerras entre las naciones? ¿De dónde nacen los pleitos? Es del deseo egoísta, del egoísmo. Una nación anhela tener lo que la otra nación tiene y hay rivalidad, hay guerra. Una clase social anhela lo que otra clase social tiene y es lo que vivimos en nuestros días. Egoísmo. Pablo dice ahí, nada hagáis por contienda, no permitan que exista rivalidad al interior de la iglesia. Pero no está diciendo solamente que es rivalidad, sino no permitan que el egoísmo los haga presa de cada uno de ustedes. Y el egoísmo va ligado al otro acto que dice vanagloria,
querer sobresalir, querer tener todo. Son dos cosas que no favorecen la unidad. Más aún están en contra de ella. Y hermanos, son cosas que muestran que al final no hemos entendido el Evangelio. Porque otra vez, cuando hablamos de vanagloria, es desplazar a Dios de su lugar, es quitarle la gloria a Dios. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Y él no lo deja, ¿no? Porque sería fácil decir, no lo hagan por contienda o vanagloria y listo, ¿no? Pero él dice, si no, dándonos el remedio frente a estas dos acciones que van en contra de la unidad. Dice, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como a superiores a él mismo. Hemos sido, y vean, Pablo en cada carta va diciendo, no se pone Pablo, el superapóstol escribiendo a la iglesia de Corinto, ¿no? El mega apóstol, no sé qué nombres se ponen algunos, ¿no? Él va escribiendo, Pablo, siervo de Cristo, siervo. O lo que hemos leído, yo soy el primero de los pecadores. Es una humildad manifiesta en él, reconociendo su condición. Y hermanos, esa es nuestra condición. Somos lo que somos solo por la gracia de Dios. Y aún mientras más nos vemos en nuestro corazón, vemos que aún hay pecado y aún necesitamos más de Dios. Necesitamos ser transformados más de Dios. Y aún cuando voy creciendo y voy adquiriendo conocimiento de Dios, eso no es por mis obras, es porque Dios lo permite así. Y es solo debido a la gracia de Dios. La humildad. La humildad. La humildad ha de quitar todo intento de vanagloria, todo intento de egoísmo. La humildad, considerarnos que somos siervos de Dios, que somos siervos de nuestros hermanos. Jesús mismo dice eso. No ha de ser así entre ustedes. El que quiera ser mayor tiene que ser siervo de los demás. ¿Y el siervo tiene que de qué gloriarse? A veces uno no entiende, ¿no? Y porque también eso sucede, ¿no? Cuando nosotros hacemos algo, siempre esperamos, ¿no? Que nos digan, aunque sea, gracias, ¿no? Pero otra vez, mira, ¿no? A un amo y su siervo. Si el siervo hace algo, ¿va a esperar que su amo le diga gracias? No. Él tiene que hacerlo y tiene que hacerlo. Más bien, si no lo hace, tiene su castigo. Pero a veces hasta en eso, ¿no? ¿Qué? Nosotros por eso queremos hacer algo y queremos que siempre nos agradezcan. Y hermanos, no es así. Nosotros vamos a hacer algo entendiendo, ¿no? Que el servicio es para Dios y lo hacemos entendiendo que es para Él. Y si vemos que hemos beneficiado a alguien, otra vez, ¿no? Que es algo que lo hacemos en el Señor y no esperamos nada a cambio. Pero a veces hay hermanos, ¿no? Que cuando nadie le dice gracias se molestan también, ¿no? Y pareciera que otra vez, ¿no? Que como que querían que los elogien por lo que han hecho, ¿no? Otra vez, humildad, ¿no? Que haya esa actitud de ver a los demás como a superiores, que estamos llamados para servir, ¿no? A Dios sí en primer lugar, pero también para servir a nuestros hermanos, ¿no? El verso 4 va terminando y diciendo, ¿no? No mirando cada uno por lo suyo propio, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esa es otra vez, ¿no? Que es más fácil para cada uno siempre velar por lo nuestro, pero no así en la iglesia, no debe ser así en el pueblo de Dios. Debemos velar también por el bienestar de los demás.
Y ese es el amor, ¿no? Otra definición que alguien decía, ¿no? Es renunciar yo a mis derechos, ¿no? Frente a los demás. Y claro, estas tres acciones, bueno, que van ahí en contraposición, ¿no? Negativas y positivos, son muy claras. Creo que cada uno entendemos, ¿no? Que justamente acciones que no promueven, ¿no? La unidad son el egoísmo, la vanagloria, ¿no? Y también el siempre estar velando por cada uno, ¿no? Siempre es solamente ver en sí mismo, que igual es relacionado al egoísmo, ¿no? Pero acciones que han de favorecer la unidad es la humildad. Es la humildad y la preocupación por el bienestar de los demás. La preocupación por el bienestar de los demás. Entonces, en este pasaje, a manera de resumir este pasaje, Pablo ha estado dando las riquezas que tenemos en Cristo, ese fundamento y en el Espíritu Santo que promueven la unidad. Es decir, si hay esto debería ser natural que exista, la unidad. Y esa unidad, como la hemos dicho, se manifiesta en tener las mismas verdades, ¿no? En el mismo amor y buscando un mismo propósito. Y hay acciones específicas que cada uno debemos hacer, ¿no? No dejar lugar al egoísmo, ni a la vanagloria, ni tampoco a velar siempre por nuestro interés, más de lo contrario, buscar la humildad, buscar el ser humildes y anhelar el bienestar de los demás. Pablo ha de continuar y poniéndonos en muestra que esto para nosotros, en nuestra condición de pecadores, es imposible. Por eso Él ha recurrido primero a mostrarnos el fundamento que tenemos en Cristo Jesús, y ahora otra vez en los versos 5 al 11 a demostrarnos quién es aquella persona que ha vivido en humildad, quién es el ejemplo máximo para nosotros de humildad, de aquella persona que ha dado su vida en rescate por su pueblo, por los demás. ¿Quién es aquel que ha sido obediente y obediente hasta la cruz? Jesucristo. Jesucristo. Solo en Él tenemos unidad. Solo en Él podemos dejar que nuestras vidas sean moldeadas en humildad y en amor. En humildad, en amor y en sujeción y en velar por los demás. Amados hermanos, Él es el ejemplo supremo de humildad y de amor, Jesucristo. Pero no solo eso, sino que también quiero que me acompañen a Juan, capítulo 17. Los versos 20 y 21. Juan 17, 20 y 21. En esa oración de Cristo, en esa oración que Él intercede por su pueblo, Él dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de Dios, para que todos sean uno, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cristo dio su vida, sí, nos salvó de la condenación del pecado, pero Cristo dio su vida también por su pueblo, por la unidad de su pueblo. Amado hermano, hermana, mediante ese llamamiento que Pablo hace a los hermanos en Filipos a la unidad, también en Cristo Jesús podemos ver que somos llamados a estar en unidad. Por eso Cristo dice: para que todos sean uno,
para que todos sean uno. Es el anhelo y es el deseo de Dios y es la voluntad de Dios, ¿no? Y hermanos, medita, ¿no? Si has tenido alguna diferencia o a veces no has pensado en este tema, ¿no? Porque también puede suceder, ¿no? Y vienes acá domingo tras domingo, pero estás ahí, ¿no? Pero otra vez, ¿no? Dios nos ha llamado a que como iglesia seamos uno, ¿no? Y eso nos diferencia del mundo. Es el anhelo de Dios, es el anhelo de Jesucristo, el que su iglesia sea una. Y hoy hemos podido ver el fundamento, esa expresión de unidad y acciones que evidencian si hay unidad entre nosotros o no. Medita en esto. Es algo difícil, pero recurre a Cristo Jesús, recurre a la obra de Cristo Jesús. Él es la muestra máxima de humildad, de amor. Y también aquí vemos cómo esa unidad que existe en la Trinidad es también nuestro ejemplo. Cómo Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo trabajan en unidad, en amor, bajo un solo propósito. Y eso también como iglesia debemos reflejar. Estamos llamados a la unidad y que Dios pueda obrar en cada uno de nosotros. Examinemos nuestras vidas y a la luz de su palabra roguemos que Dios en Cristo Jesús pueda crear humildad, amor, unidad en medio de su pueblo. Si bien este mensaje es más para la iglesia por la unidad, vemos que al final Cristo da su vida en rescate por su pueblo, por aquellos que son librados del pecado y de la condenación del pecado, y un día gozarán eternamente de la salvación plena. Y en ese proceso nuestras vidas van siendo transformadas, y otra vez como comunidad anhelamos la unidad, debemos anhelar la unidad y buscar siempre crecer en unidad, ¿no? Entonces, si este mensaje es solamente para el pueblo, se quedaría ahí, pero también ese es un mensaje para quienes no conocen a Cristo, a Dios. Amigo que hoy estás en medio de nosotros, ¿no? Tú no puedes ser parte de esta comunidad. Tú no puedes gozar de las bendiciones que hemos descrito. Tú no puedes entender el estar unido a Cristo. No puedes entender qué es el amor de Dios. Tú aún no puedes entender el propósito que como iglesia buscamos, porque no eres parte de esta comunidad. Lo que a ti te espera, si sigues así, es que un día, más bien por causa de estar separado de Dios, estarás un día gozando de la condenación eterna allá en el infierno. Pero si tú quieres ser parte de esta comunidad, hoy es el tiempo de que te acerques y clames por la misericordia de Dios. Hoy es el tiempo de que te acerques en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús. Si tú quieres pertenecer a una comunidad, y deja que Dios muestre su misericordia, acércate en arrepentimiento y fe en Cristo Jesús para gozar de lo que hoy hemos hablado. Pero acércate, ese es el primer paso. Clama por la misericordia de Dios y acércate en arrepentimiento y fe, pues tú aún no puedes gozar de la comunidad, de la unidad que como iglesia anhelamos y vamos desarrollando. Amados hermanos de la iglesia bíblica Sola Escritura, en el Señor los animo. Cada uno conocemos por lo que estamos pasando y lo que hay en nuestro corazón.
Y los animo a descansar en el Señor, los animo a anhelar y examinarse. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Por qué Dios me ha traído a esta iglesia? ¿Solo es por un tiempo que me ha traído o debo continuar preparándome hasta la eternidad? Yo sé que son momentos difíciles que están pasando y yo no puedo tal vez no conocer los detalles, pero sí quiero animar a los hermanos, ¿no? Cada uno en su vida en particular, a que podamos depender más y a que anhelemos, ¿no? El poder vivir una vida como la demanda Dios, una vida humilde en amor, una vida piadosa que busca siempre glorificar a Dios. En todo este tiempo, no sé si, bueno, es nuestro anhelo como iglesia también, y hemos estado orando, ¿no? Pero yo no sé si también ustedes, ¿no? A veces cuando suceden situaciones difíciles, dejamos, ¿no?, de pensar en la iglesia, ¿no? Yo no sé cuántos están orando por la iglesia, por lo que Dios tiene preparado, ¿no?, para nosotros, ¿no? Y aún más, como Iglesia Bíblica Monte de Sión, orando, ¿no?, nosotros también, porque Dios pueda guiarnos a encaminar y a seguir continuando lo que se ha ido avanzando, ¿no? Hay que seguir, ¿no? Y Dios pueda también guiar a los pastores, al Consejo de Pastores en Cochabamba, ya para poder afirmar muchos asuntos acá en Santa Cruz, ¿no? Quiero, hermanos, animarlos con ese corazón y, como les dije a un principio, es la segunda vez que estoy acá y me gozo al verlos, pero también, como Pablo dice ahí, mi gozo ha de ser mayor, que sigan mostrando la unidad que mostraban antes. La unidad que Dios nos ha dado, porque es del Señor, no es algo que nosotros la hemos hecho. Por eso hemos visto, no es producto de la obra de Dios, pero nuestra responsabilidad es preservar esa unidad. Nuestra responsabilidad es preservar esa unidad que Dios nos ha dado en Cristo y en la comunión del Espíritu Santo. Vamos a orar. Padre, oh Dios, te damos gracias por tu palabra. Entendemos que mientras estamos en este mundo, aún como iglesia, estamos expuestos a aflicciones, a tentaciones, a situaciones adversas, pero también por el pecado que aún mora en cada uno de nosotros. Aún puede haber también situaciones internas que afecten la unidad de tu iglesia. Pero hoy, por tu palabra, tú nos has manifestado que esa unidad solo proviene de ti, de la obra de Jesucristo y del Espíritu Santo, y es manifiesta en un verdadero amor, en hombres que buscan una sola verdad, en hombres que buscan un solo propósito. Padre Dios, que podamos entender que esas bendiciones emanan de ti y deben causar en nuestro corazón ese anhelo de amar a nuestros hermanos y de vivir en unidad como un pueblo. Pues ese fue también el anhelo de tu Hijo Jesucristo en su oración, que seamos uno. Te ruego por tu iglesia, Padre, oh Dios, pero también tenemos responsabilidades, que no demos lugar al egoísmo ni a la vanagloria, que no demos lugar a solo velar por nuestros intereses, sino más aún, Padre, oh Dios, crea en nosotros un corazón humilde, un corazón que depende de ti, que anhela servirte, que anhela amar a los otros hermanos y en la medida de sus posibilidades
velar por el bienestar de los demás. Padre, tú tienes tus propósitos acá en la ciudad de Santa Cruz. Tú has ido obrando, oh Dios, de diferentes formas y continuarás obrando, Padre. Fortalece a los hermanos, fortalece a tu iglesia, que podamos siempre descansar en ti, oh Dios, confiados en que todo obra para nuestro bienestar y que solo dependemos de ti, oh Dios, y que tú estás en control de todas las cosas y sobre todos, nada escapa de tu mano, Dios. Perdónanos, Padre, si muchas veces hemos pensado que nosotros debemos hacer muchas cosas para ganar la unidad. Solo es depender de ti, confiar en tus verdades, en tus bendiciones. Ayúdanos más a depender más en ti, oh Dios, y crea ese corazón humilde, que sabe amar, que sabe perdonar, que busca darte gloria a ti, oh Dios. Que podamos seguir meditando en tu palabra. Te rogamos, Señor, que dirijas nuestros pasos, que nos guardes de todo mal. Padre, te pedimos estas cosas y lo hacemos en el bendito nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, quien es nuestro Señor, nuestro Salvador. Amén. Que Dios pueda bendecirlos, hermanos.